Bueno gente, las MMA mexicanas han sufrido un fuerte revés este fin de semana, este último evento que tuvo de UFC 290, porque precisamente dos de sus campeones, me refiero a Yair Rodríguez y me refiero a Brandon Moreno, acaban de ser despojados de sus respectivos cinturones. Por un lado, Yair Rodríguez perdió su cinturón interino frente a Alexander Volkanovski cuando se hizo esa unificación del cinturón, y por otro lado, Brandon Moreno, que se enfrentó a Alexander Pantoja, también recibió una derrota bastante dolorosa desde mi punto de vista, una decisión dividida. Una guerra sin lugar a dudas que tuvieron ellos dos, pero que al final Pantoja se terminó por llevar esa pelea y demostrando que todavía pues como que le tienen los trucos agarrados a Brandon Moreno. Desde mi punto de vista, yo creo que Brandon quizás pudo haber hecho más en el striking, quizás pudo haber conectado más en el striking, pero bueno, sucedió lo que sucedió. En este video me gustaría estar hablando un poco más de la pelea entre Yair Rodríguez y Alexander Volkanovski, analizar un poco más lo que sucedió ahí. Hay muchas personas que han estado hablando mediante las redes sociales, sobre ese cabezazo que recibió Yair Rodríguez en el cuarto asalto, que por cierto fue el asalto donde recibió finalmente el TKO, donde fue finalizado, porque recibe ese cabezazo, más o menos él toma un tiempo de recuperación, no toma los 5 minutos de recuperación, esto es algo que hay que decir, y digamos que quizás se apresuró un poco más, pero después de eso, pues recibe ese cruzado por parte de Alexander Volkanovski, ese cruzado con la derecha, que lo conecta de a pleno en el otro lugar de la cara. O sea, él recibe ese cabezazo, si mal no recuerdo, en la parte izquierda de la cara, justamente en el mentón, Cabezazo bastante fuerte, bastante contundente. Cabezazo que no fue intencional, y esto es algo que hay que decir, no fue un cabezazo intencional, ni mucho menos. Y después, con ese cruzado, le da justamente en el lado opuesto al cual recibió el cabezazo, le da directamente en la derecha. Pero ese cruzado se lo comió con todo y papas, se lo comió de a llenos. Y a partir de ahí, pues simplemente ya estaba lastimado. Alexander Volkanovski creo que actuó bastante inteligente desde mi punto de vista. Lo pega a la cerca, le hace 2 o 3 combinaciones, unos ganchos al cuerpo, lo agarra, lo derriba otra vez más, porque ya lo había derribado en unas cuantas ocasiones dentro de la pelea, y termina por finalizando en el suelo, con una lluvia de golpes, hasta que el árbitro decide parar la pelea. Impresionante actuación de Alexander Volkanovski, y desde mi punto de vista, no creo que el cabezazo haya sido, digamos que el punto de inflexión para que esta pelea se terminara. Pudo ser, quizás pudo influir un poco en que Yair Rodríguez recibiera el TKO, o sea, recibiera una finalización, pero desde mi punto de vista esta pelea iba por el rumbo, digamos que de la derrota de Yair Rodríguez, y no solamente de la derrota, sino que iba a ser una derrota aplastante. Por un lado, podemos sacarnos con pinzas las oportunidades en las cuales Yair Rodríguez pudo demostrar un poco sus habilidades en el striking, sobre todo con sus pies, sus patadas, etc. Porque hubieron instancias de la pelea en las cuales él logró conectar de buena manera, sobre todo en la distancia, con algunas patadas, algunas combinaciones, algunos jabs, que los lanzaba desde una muy buena distancia y que conectaron de manera eficiente, pero que esto no fue suficiente porque Alexander Volkanovski estaba pasándole por arriba en lo que era el juego de lucha. Lo tiró al suelo como unas 6 o 7 ocasiones, son como 6 o 7 derribos. Y no solamente los derribos, sino el tiempo de control que tenía sobre Yair Rodríguez, que era impresionante. Cuando Alexander Volkanovski tiraba a Yair Rodríguez, lo controlaba muy bien en el suelo, le hizo un ground pound sumamente potente. Yair Rodríguez, hay que decirlo también, logró defender en una que otra instancia de la pelea de suelo con ese jiu-jitsu que él tiene con los pies, intentaba meter un poco las caderas, sacar un poco, empujar un poco con los pies, y de esta forma pues logró defender un poco los embates que estaba recibiendo por parte de Alexander Volkanovski. Pero no fue suficiente. Volkanovski realmente es un tipo que está muy duro, o sea, cambió todo el estilo de pelea que él tiene y directamente lo preparó para Yair Rodríguez. Yo lo estuve hablando, en los videos anteriores que estuve haciendo para esta pelea, en los videos que hice de predicción, de análisis, etc., que desde mi punto de vista Alexander Volkanovski tenía que hacer algo parecido a lo que hizo precisamente en esta pelea. Tenía que llevar un poco más al suelo la pelea, porque si se quedaba en el striking, Yair Rodríguez iba a ser más largo con los pies, a pesar de que con las manos no lo es, con los pies iba a ocupar mucho más espacio que Alexander Volkanovski y lo iba a conectar en múltiples ocasiones, y pues que de esta forma podía haberse llevado la pelea Yair. Sin embargo, Alexander Volkanovski hizo los deberes, hizo la tarea, hizo lo que tenía que hacer. Agarró a Yair Rodríguez, lo tiró en el suelo y lo dominó totalmente desde esa posición. Ground pound, como ya les estaba diciendo, control de suelo, intentos de sumisión por un lado, por otro, y de esta forma realmente se estaba llevando toda la pelea.
hizo un plan de juego espectacular, muy parecido, ¿no? Me llamó mucho la atención porque fue muy parecido a lo que hacía Khabib Nurmagomedov en su momento, que te tiraba al suelo y desde ahí te iba acabando, te amarraba un brazo, te hacía un cantado a los pies y desde ahí te torturaba a golpes. Alexander Volkanovski verdaderamente está a otro nivel. Y si hasta ahora pensábamos, no, o alguien pensaba de que había algún peleador que le podía hacer frente a Alexander Volkanovski que no fuera Ilia Topuria, estábamos muy equivocados. Desde mi punto de vista, Ilia Topuria actualmente es el único, ¿ok?, de toda esa división, desde mi punto de vista, que le puede hacer frente a Alexander Volkanovski. Precisamente con esta actuación que vimos en la noche, precisamente con esta actuación de la lucha que ha desarrollado Alexander Volkanovski, que es algo que ha implementado a su modo de juego después de la pelea que tuvo contra Islam Makhachev. Pelea que muy probablemente va a tener una revancha. Hay que ver qué pasa en un futuro con Islam Makhachev, hay que ver a quién se va a enfrentar próximamente, porque han estado en varias conversaciones para varios peleadores, no solamente Charles Oliveira, sino que también Michael Chandler ha entrado en esa conversación. Desde mi punto de vista, Chandler no merece esa oportunidad titular, ¿ok?, por encima de Oliveira, pero hay que ver qué pasa, hay que ver qué le resulta más factible a la UFC, qué le resulta más atractivo. Desde mi punto de vista, creo que Charles Oliveira resulta un poco más atractivo para la fanaticada en general, pero también hay que comprender que a Michael Chandler pues se le acaba de caer una pelea, o se le está cayendo prácticamente, se le está desmoronando una pelea que él tenía prácticamente pactada, que era contra Conor McGregor. Hay que ver qué pasa, pero desde mi punto de vista, Oliveira va a ser el que enfrente a Islam Makhachev. Y desde ahí, dependiendo quién gane, ¿okay?, hay que ver esto, hay que ver porque hay otra cosa también que hay que tomar en cuenta, y es que Charles Oliveira ha estado diciendo de que no está listo todavía para enfrentarse a Oliveira, o sea que necesita un poco más de tiempo de recuperación y que digamos que en octubre sería muy corto tiempo, que él necesitaría más bien hasta noviembre o hasta diciembre. Y esto puede poner en el plato fuerte de la mesa a Alexander Volkanovski, porque en la conferencia de prensa posterior a esta pelea que él tuvo contra Yair Rodríguez, él estuvo diciendo de que él está listo, que es gracioso como otros peleadores que han tenido contiendas antes que él, pues como que están diciendo que no están preparados para enfrentarse a Islam, que necesitan un poco más de tiempo de recuperación, pero que él, o sea que Alexander Volkanovski precisamente está dispuesto a enfrentarlo en octubre, que él está dispuesto y al 100% para enfrentarlo en octubre. Por supuesto, ahora Alexander Volkanovski tiene que pasar, ¿no?, por ciertos chequeos médicos, hay que ver si realmente no terminó herido de ninguna forma. Por supuesto, exceptuando una o dos cortadas que tiene en la cara debido a algunos codazos que logró conectar Yair Rodríguez de manera efectiva cuando estaba en posición de desventaja en el suelo, ¿no?, cuando tiraba esos codos hacia arriba, que conectó uno que otro codo bastante bueno y que de esta forma logró cortar un poco a Alexander Volkanovski. Muy bien, hay que ver, por supuesto, si no tiene más ninguna otra, digamos que herida de guerra, ¿no?, por decirlo de alguna forma, si no tiene alguna otra lesión, y si no la tiene directamente, es muy probable, ¿ok?, si por supuesto Oliveira no quiere hacer esa revancha, no precisamente ahora, sino que esperar un poco más de tiempo, pues es muy probable también que Alexander Volkanovski tenga esta revancha contra precisamente Islam Makhachev. Hay que ver qué pasa, porque Ilia Topuria también estaba ahí y también tuvieron como una especie de careo cuando él baja del octágono, o sea, cuando Alexander baja del octágono, pues tienen como una especie de careo, etc. Y también hay que decir que Alexander Volkanovski lo mencionó estando en el octágono, lo mencionó en esa pequeña entrevista que le hacen a los peleadores, ¿no?, después que terminan las contiendas, lo mencionó. O sea que él está consciente de que el próximo en la fila dentro de la división de las 145 libras es Ilia Topuria y que no es otro más. Él es el que está listo, es el que está dispuesto, es el que viene ganando victoria tras victoria por ya sea finalizaciones, decisiones y sobre todo esa última frente a Josh Emmett, que era el antiguo número 5 de la división y que actualmente ese puesto lo está ocupando precisamente Ilia Topuria. Por lo tanto, él es el próximo en la fila y Volkanovski lo sabe. Aparte de que él lo sabe, él también lo quiere. Él está viendo que es una pelea interesante, es un reto interesante, diferente, ¿ok? Y que también le puede traer cierto prestigio, porque hasta este momento todo el mundo está hablando de Ilia Topuria. Todo el mundo está hablando de la figura en ascenso que está haciendo Ilia Topuria, lo que está demostrando Ilia Topuria. Y esto también lo vemos reflejado en que, por supuesto, Dana White y la UFC están viendo una forma de atraer las UFC hasta España, y que Ilia Topuria está mostrando ser el medio para conseguir esto, para entrar, ¿no?, en ese mercado español de las MMA y por supuesto mostrar algún performance allá, hacer algún tipo de evento en España directamente. Vamos a ver si Islam Makhachev y Alexander Volkanovski tienen su revancha inmediata ahora, o sea, en el más corto periodo de tiempo, o si directamente Islam Makhachev
O sea, lo mandan a enfrentarse a Oliveira o lo mandan a enfrentarse a otro de la división de las 155 y directamente a Alexander Volkanovski lo dejan un poco como de respaldo para enfrentarse, por supuesto, a Ilia Topuria por una nueva forma de hacer como una defensa de su título el cual ya lleva cargando desde hace muchísimo tiempo. Me refiero al título de las 145 libras, que, gente, no hay nadie que se lo quite actualmente a Alexander Volkanovski. Hay que ver qué pasa contra Ilia Topuria. Desde mi punto de vista, Ilia, al tener un muy buen juego de suelo, y lo que demostró, por supuesto, ahora Alexander Volkanovski, creo que puede que tenga armas, puede que pueda prepararse, Ilia Topuria puede preparar un plan de juego para contrarrestar todo esto que ha mostrado Alexander Volkanovski en esta última pelea contra Yair Rodríguez. Una pelea que muchos pensábamos que venía con trampa porque Yair Rodríguez es un tipo muy impredecible, es un tipo muy complicado en lo que era el striking, pero es que Alexander Volkanovski hizo la tarea, hizo lo que tenía que hacer, nada más, se apegó a su plan de juego y al final, logra conectar un buen cruzado de derecha y que por supuesto manda o lastima bastante a Yair Rodríguez y de esta forma concluye con un combo y termina por finalizar la pelea por un TKO. Me pareció espectacular el performance que mostró Alexander Volkanovski y, como les digo, creo que Ilia Topuria es el único, haciendo muy buen campamento, haciendo muy buen plan de juego, puede hacerle o puede ser el rival que necesita la división de las 145 libras para, digamos que, intentar destronar a Alexander Volkanovski. A mí no me incomoda que Volkanovski sea el campeón de esa división, es un tipo que me agrada mucho, pero me gustaría que Ilia Topuria le ganara. Vamos a ver qué pasa. Hay que ver de qué forma se muestran las cosas próximamente, hay que ver qué hace la UFC, cómo organiza todas estas peleas, pero son peleas muy impresionantes que vamos a tener, son peleas que ansiamos ver. Desde mi punto de vista, yo creo que Ilia Topuria realmente en esta división, en lo que es actualmente la división de las 145 libras, es el único que pudiera tener alguna oportunidad contra este Alexander Volkanovski, que cada vez que se presenta en el octágono muestra una cara diferente, muestra que evoluciona paso a paso. Es impresionante la capacidad que tiene de evolución Alexander Volkanovski. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.